Y fue, y viajamos a la Tierra Media. A ver si esto se empieza a transmitir. Como bardo me hubiera muerto de hambre, te digo. Está Estamos ahí. en vivo, perfectamente en vivo. ¿Eh? Sí. ¿Vos podés creer que el estudio todavía no me cargó y va 19 segundos? Es impresionante esto. ¿Qué haces, Belsu? Bueno, debe ser de los directos donde hay más posibilidades que meta la pata. Así que ténganme paciencia. Ando con 10 ayuda a memoria, porque me voy a agarrar con los nombres y con todo. Decidí disminuirlo a lo mínimo y si quieren saber más se van. Acá hay 47 o a Nerds of the Ring o a cualquiera de los canales especializados en Tolkien. La idea de esto es traer una base un poco de lo que es el lore de la Segunda Edad, qué es la Segunda Edad, qué comprende, primero que nada. Lo que están viendo es el mapa, que creo que tengo otro mapa que está un poquito más lindo, pero en este mapa me aparece Númenor, ¿no? Sí, fíjate, por favor, discúlpame, Manatí, en comentarios privados te mandé una de las fotos que también podés. Fíjate en comentarios A ver. por el chat privado que te mandé una de No, fotos. no, no, no me manda. Está. Sí, ¿Eh? sí, ¿Te llegó? Bueno. sí, me llegó, me llegó, me llegó. Me llegó. No, pero está, a Está bien, ver, está bueno, bien. ya, Sí, bien, supuestamente bien, está bien. bien, bueno, si llegó bien, perfecto. Así que bueno. Hola Diego, hola Melvin, hola Belsú, hola Guachón, hola Matías, hola a todos. Bueno, y básicamente la idea un poco es poder hablar de lo que es el lore y tratar de explicar también por qué esto, digo, está pasando lo que está pasando, ¿no? Un montón de cosas que nadie entiende, por qué los cambios, que básicamente es la ruptura de la línea de Tolkien, pero aparte explicar lo que es la línea temporal Tolkien y qué magnitud tiene. O sea, cuando decide Amazon romper la línea de tiempo de Tolkien, lo que rompes es básicamente el argumento y el esqueleto de la historia. Muchas veces con el Pato hablamos de eso, pero hay gente que no entiende a qué nos referimos, que no creo que sea muy complicado. Pero está bueno mostrar un poco cómo, siguiendo la línea de Tolkien, podés hacer un desarrollo bien y coherente, y por qué cuando vos rompes la línea de tiempo que dedicó Tolkien, el desarrollo, la lógica interna y todo lo demás se va a la mierda. ¿Por qué? Porque está pensado en un periodo de tiempo mucho más largo de lo que te quiere plantear Los Anillos del Poder. Y aparte es una manera también de que el Pato entre con mucha más alegría a la segunda temporada. Bueno, bueno, Capaz vamos a que, ver, capaz que, vamos capaz a que te ver. convence. Capaz. Sí, a ver, no. Vamos a ver, hay que ver todo, Manati, hay que ver todo Hay y que ver después todo. sacar conclusiones. Pero bueno, lo que se considera la segunda edad, en términos muy, muy grandes, es un periodo que va desde que Morgoth es enviado al vacío, o sea, cuando termina lo que es la primera gran guerra con la derrota de Morgoth total, ¿no? Estamos hablando después de la muerte de los árboles, la destrucción de los pilares de luz, Ungoliant y todo lo demás. Bueno, después que los Valar van y se llevan a Morgoth y se olvidan de Sauron, dicen, bueno, Sauron no importa, porque Sauron se esconde por ahí. Bueno, a partir de ahí empieza la segunda edad. Y termina cuando se produce lo que es el flashback en la película original de la última alianza de elfos y hombres con la derrota de Sauron 100 años después de la caída de Númenor. Eso les va a dar un poco la idea de por qué esto está jodido. Estamos hablando que Sauron fue derrotado 100 años después de la caída de Númenor y acá las cosas están pasando, parece, por poner mucho tiempo, de un mes al otro,
una semana a la otra o un día al otro. O sea, son periodos más cortos. ¿Está bien? Entonces, ese es el primer gran problema. Dentro de lo que es la edad del Sol, allá por el 1200, empezaría, digamos, la historia que nos está contando los Anillos del Poder. Voy a hacer la cronología desde donde supuestamente esto empezaría, un poquito antes del 1200 en realidad. Pero sería un poquito antes, no mucho antes. En donde por el 1200 Sauron, que sería el año que estamos viendo en la segunda temporada, Sauron engaña a los Noldor en Eregion, porque Sauron decide ir primero a Lindon. Gil-galad le dice, acá no vas a entrar porque no confío en vos, el otro viene, soy el que da los dones, soy un amigo, porque quería entrar a Lindon porque los elfos más poderosos se encontraban allí. Como no funcionó, dijo, bueno, voy al plan B y me voy a Eregion. Termina, digamos, volviendo Sauron, se va para Eregion y en ese mismo año empiezan los Númenóreanos a crear los primeros asentamientos en la Tierra Media. O sea, todo lo que estamos viendo en el primer capítulo de que había un acueducto númenoriano en ruinas y todos estos tipos que estaban ahí, o sea, no había pasado todavía. Tuvieron que acortarlo. Recién ahora estaría empezando los asentamientos. ¿Por qué lo acortaron? Bueno, lo acortaron porque, digamos, Celebrimbor, en ese periodo del 1200 al 1000, digamos, creo que 1500, son 200, a ver, 200, 300 años, ¿no? A ver, 1200 al 1500, 300 años. Pasan Celebrimbor y Sauron trabajando juntos para poder hacer o forjar los anillos de poder, ¿no? La idea era hacer 16 anillos para los elfos. Pero acá lo que hicieron fue decir, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer... O sea, el orden está invertido. Primero, en lo de Tolkien se hacen los 16 anillos con Sauron y luego Celebrimbor hace los 3 anillos más poderosos, que son los que usan Galadriel, Gil-galad y... ¿cómo se llama? Sidrian, creo que es el nombre. Sidrian me parece era el nombre. A ver, Círdan. Que es el, digamos, Círdan tiene una historia que es el... Bueno, cuando lleguemos a Círdan lo hablo. Pues si no me voy a perder. Bueno, el tema es que, claro, 300 años y esto va a pasar en un mes, porque en la serie te dice... O sea, tiene una parte buena y es la manipulación de Sauron. Sauron manipula a la secretaria de Celebrimbor, sabiendo de que le va a ver las heridas que tiene y que va a sentir pena y que va a interceder por él ante Celebrimbor. Pero claro, todo pasa en días. Entonces, no tiene sentido la línea temporal, tenés que comprimir todo. Y también tuvieron que comprimir el tema de los Númenóreanos porque ya tenían que tener para la guerra supuesta, ya tenían que tener asentamientos, cosa que no habían tenido porque estaban viendo en Númenor felices y contentos. Entonces, ese fue el primer problema que se te da, o que, primer problema, uno de los problemas que ves al cortar la línea de tiempo de Tolkien. Tolkien hizo, esto es una, podrías decir, una epopeya entre miles de años. Pero bueno, son cosas que pasan. Pasan 100 años
y que Celebrimbor se da cuenta que Sauron lo traicionó, que es cuando Sauron forja su anillo único. Y casi 100 años después, en el 1690 y algo, no sé si 95 o 93, empieza la guerra entre Sauron y los elfos. O sea, tuvieron 90 años para prepararse. En ese momento que empieza la guerra con Sauron, lo que hace que Celebrimbor, que debe ser de lo poco inteligente que hizo, fue enviar los anillos a Lindon. Pasados 2 años, en donde están en guerra y está el asedio de Eregion, mandan a Elrond junto con Gil-galad. Acá cambiaron todo eso en esta serie. Acá va a ir Gil-galad, Galadriel y no me acuerdo cuántos elfos. Creo que ni siquiera va a ser un ejército. No recuerdo si dijo los mejores, un grupo de los mejores elfos o de los elfos más poderosos que tenemos, ¿no? Lo cual no sirve de nada porque básicamente 2 años después destruyen Eregion, capturan a Celebrimbor. Celebrimbor se niega a ayudarlo a Sauron y es asesinado por flechas y utilizado como estandarte. O sea, lo empalan y lo usan como estandarte. Eso es lo que vemos en el primer capítulo, es una alusión a eso. Cuando está en el árbol, aparece atrapado en el árbol y salen como unos pinchos. Bueno, eso justamente es para, supongo yo, ¿no? Como una visión de... No debería verse más joven Gil-galad, tanta cosa. No, Elrond no debería estar coqueteando, mirando y toqueteando a su suegra, pero esas son cosas que están pasando y yo no me pregunto, son elfos. La cosa es que Elrond tiene que escapar, logra huir y construye el refugio de Rivendell en el 97. A lo cual va a seguir el sitio de ambos. O sea, lo que estamos viendo, yo calculo que esta temporada va a terminar con la destrucción de Eregion. Y Elrond diciendo, nos vamos. Capaz que con la muerte de Celebrimbor, que digo, creo que sería un buen punto para terminarlo, ¿no? Galadriel y Elrond yéndose, Celebrimbor muriendo y todo hecho añicos. Creo que sería... Lo que pasa que lo que es el lore está dividido en varios libros. Después te paso toda la lista, pero tenés parte en Silmarillion, parte tenés en los apéndices, parte en los cuentos inacabados. Tenés varios. Fuentes tenés hasta cansarte. Entonces, ¿qué es lo que nos está... ¿Cuál es el otro problema que hay? ¿No? Los asentamientos permanentes como tales de Númenor, o sea, empezaron por el 1500, ¿se acuerda? Bueno, 300 años después, recién Númenor tiene asentamientos permanentes. ¿Dónde está Celeborn? Bueno, eso no sé dónde está Celeborn. Ni siquiera lo mencionan. Yo no sé si hay un problema con Celeborn con los derechos. No sé qué está pasando, ¿no? Entonces, una cosa que yo le tengo miedo y que creo que esto va, a ver, que creo que va a pasar y va a ser, digamos, creo que van a aparecer, son los Nazgûl. Creo que los van a adelantar. A mí me da la impresión que los Nazgûl los van a meter, porque los Nazgûl aparecerían allá por el 2000 y pico, 2200. Entonces, a mí me da la impresión de que, fíjense en que desde la caída de Eregion todavía
no ha tenido la corrupción total Númenor. Númenor está haciendo asentamientos en el 2250. Está todo divino, pero ni rastro de que estén corrompidos. Y tiene una explicación de por qué todavía no está corrompido, digamos, ¿no? A ver, el mayor problema es que si en el 1500 fue el asedio de Eregion, lo que hizo Amazon fue hacer nacer 1600 años antes, más de 1600 años, a Elendil. Y también a Isildur. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Ar-Pharazôn, que aparece en esta época, estamos hablando del 1500, recién se casa con Miriel en el 3255. 1755 años después de la caída de Eregion. O sea, el problema que tiene Amazon es que agarró varias edades, y estamos hablando de 750 años. Movió, no es que lo movió 20 años, 30 años, 1700 años ha ido comprimiendo esta historia. Claro, pero lo que pasa es que esto no se da como en los Anillos del Poder. No te olvides que para el 1500, con la caída de Eregion, él ya obtuvo los anillos, los 16 anillos. Lo que pasa es que como no se los puede dar a los elfos, decide dividirlo entre los humanos y los enanos. Por eso para el 3000, creo 2000 y pico, ya tenés los Nazgûl. 2251. Estaba buscando bien la fecha. O sea, ustedes imagínense el lío, pero el lío que se arma al compactar 1500 años de historia en todo pasa a la vez, ¿no? Esto un poco para defender cuando los fanáticos se quejaban de que la línea de Tolkien era importante. Este es el problema. Estás cambiando toda la historia. Entonces Amazon lo que hizo, yo escuché un poco a los showrunners y decían de que lo que querían era tener Númenóreanos y elfos, o sea, querían tener todos los personajes en una historia. Y armaron esta cocoa que ahora no sé cómo van a salir. Por eso el showrunner ahora está diciendo, no sabemos a dónde nos va a llevar esta historia, porque tienen que inventarse todo. La corrupción de Númenor termina dándose por llevar a Sauron a Númenor. Y sin embargo ya está corrompida. Igual, canónicamente todavía no ha pasado la guerra, digamos, contra Sauron, entonces, bueno, ponele, ¿no? Pero también, la primer muerte de Sauron se dio en Númenor. Entonces, Sauron ya murió, supuestamente, no sé por qué. No tiene mucho sentido. Que es cuando destruyen su cuerpo y tarda, no me acuerdo si era 100 años, en volver a formar, o 1000 años en volver a formar su cuerpo. Entonces, y decide ya, o sea, no puede tomar su forma bella y decide tomar una forma que dé miedo y gobernar por miedo y con poder, ¿no? La historia de Sauron es muy parecida a la de Gollum. Sauron está corrupto por Morgoth. Él, con su poder, que ya está corrupto, corrompe el anillo y el anillo corrompe a Gollum. Entonces lo que ves en Gollum, de pasar de un hobbit a Gollum, es lo que le pasa a Sauron. Cuando dicen, porque Sauron no es malo, no, o sea, como Maiar, él no era malo. Él
a él le gustaba el orden como Morgoth. A Morgoth, él se une a Morgoth porque cree en el orden. No, Hablando ya estaba hablando de corrupto Sauron, eso, Manatí, ¿no es cierto? ayer me explicabas que se dejó capturar, ¿no? Aparentemente. Claro. Eso por ahí mucha gente no lo tiene claro. Está bueno quizás que lo... Bueno, el tema es así, los Númenóreanos van a la ayuda, ¿no? Con el asedio, con la guerra que tienen los elfos, van los Númenóreanos, pero van, según Tolkien, según los libros, dice que el problema que tenías Ar-Pharazôn no era de que no solamente era que estaban atacando a los elfos, sino que en un momento Sauron se proclama el dueño del mundo prácticamente. Y Ar-Pharazôn pensaba de que el dueño del mundo era él. Nadie le iba a quitar eso. Entonces va a ayudar en la guerra con toda la fuerza númenoriana y finalmente lo terminan capturando. Y dicen de que era tan vasto el poder de los númenóreanos que sus propios soldados corrieron. Entonces, Sauron se entrega y se arrodilla y se humilla frente a Ar-Pharazôn, pero en realidad era lo que él quería para poder empezar a trabajar de adentro. Y una de las cosas que dicen es que los númenóreanos no sabían de los anillos porque los elfos no se los habían contado. Entonces, utilizando el poder del anillo, que de hecho ahí te muestra la locura de Sauron. Sauron decide partir su poder para depositarlo en un anillo que lo podés perder y podés quedarte sin parte de tu poder. O sea, ese era el grado de locura que ya tenía Sauron ante la corrupción, porque él no consideraba como una posibilidad el perder el anillo. Lo cual es fascinante. Si te pones a pensar en la historia, hubieron muchos dictadores que les pasó lo mismo, ¿no? Se embriagaron de poder en un momento y los errores que cometieron fue por considerar imposible que pasara cierta cosa y terminaba pasando. La gran Y mayoría. bueno, claro, dicen de que Sauron pasó en muy poco tiempo de estar preso en Númenor a estar tipo consejero del rey, ¿no? Y bueno, y ahí empieza a comerle la oreja a Ar-Pharazôn. Y lo primero que hace es justamente que a Ilúvatar lo nieguen prácticamente y que empiecen a adorar a Morgoth. Y los manda a cortar el árbol blanco. Antes de cortar el árbol blanco, Isildur se lleva uno de los frutos y de ahí sale, si mal no recuerdo, el árbol, creo que es, no me acuerdo si era el de Minas Ithil o el de Gondor, creo que el de Gondor era. Pero el árbol blanco viene de ahí, viene del árbol que estaba en Númenor. Entonces, te pones a ver, y en la línea de Tolkien tiene sentido porque pasaron cientos de años. O sea, se los estoy contando a muy grosso modo, tratando de hacerlo lo más simple y lo más bajado a tierra posible. Pero todo esto pasó en casi 2000 años. Y fíjense en de que Amazon lo que hizo fue comprimirlo en, no sé si un año, no sé si llegamos a un año. Entonces, claro, eso es te lleva a hacer una narrativa caótica, porque son muchas cosas que están pasando. O sea, que Celebrimbor no es que se juntó con Sauron, vino y le dijo con sus pelos al viento, hola, soy Anatar. No, agarró, trabajó con él, le dijo, mirá, me mandaron los Valar, se pusieron a trabajar. Él era rey o sea, Gil-galad es el rey supremo de los elfos, pero no tiene jurisdicción sobre Eregion. Es como un título que sí, que si necesitan algo van con él, pero él no domina Eregion. Él está en Lindon.
son como reinos separados. Entonces, esa es la parte, por ejemplo, que yo no sé por qué no hizo así Amazon, porque era hasta más fácil, no le tenés que decir nada a Gil-galad y podés decir, bueno, que Celebrimbor, por su cuenta, lo hizo porque no le tiene que rendir cuentas a nadie. Hay una alusión porque dice Celebrimbor, este es mi reino. Capaz que se alusiona a eso. Puede ser, pero no lo aclaran. Te dicen como que él es súbdito de Gil-galad y en realidad no lo es en el texto original. No tiene por qué decirle. Si no quiere, ¿no? Porque es su reino. Entonces, digamos, no sé ni en qué año me quedé, porque creo que yo ya... Bueno, el tema es así. La corrupción se empieza a dar en Númenor, se empieza a dar una corrupción dantesca. Empiezan a hacer sacrificios, prenden fuego el árbol blanco y pierden el favor de los Valar. Pasa un montón de años, eh, pero un montón de años, y los Númenóreanos están divididos entre los fieles y los no fieles. O sea, y estos, digamos, seguidores del maestro de Sauron. ¿Qué le dice Sauron? Bueno, Sauron les ofrece lo único que los Númenóreanos no tienen. Los Númenóreanos habían conseguido una vida más prolongada que el resto, pero no tanto como la de los elfos. Fue un regalo de Ilúvatar. Me parece que fue Ilúvatar el que le dio la extensión. Pero ellos querían la inmortalidad. Entonces les dijo que los Valar no les estaban dando la inmortalidad y que ellos tenían que ir a tomarla. Y que el dios que sí les podía dar la inmortalidad era justamente Morgoth. A ver qué dice acá Arcángel. Qué locura. ¿Y cómo justifica que los personajes se queden cruzados de brazos porque no deberían estar ahí, pero jamás se quedarían al margen? Y conveniencia de guión, es lo único que se me ocurre, la verdad. Porque si no, no tiene sentido. La cosa es que ¿a quiénes usaban y por qué escapan los fieles de Númenor? Bueno, porque habían empezado a sacrificarlos en honor a Melkor. O sea, en ese momento, y como sumo sacerdote que era Sauron, empiezan hacen el templo para Morgoth y empiezan a sacrificar fieles a más no poder. En el 3310 más o menos es que ya Ar-Pharazôn está viejo, ve la muerte venir. Y ya había pasado en Númenor, y eso había empezado el declive, que lo habían dicho en los comentarios y tenían razón. El declive de la ruptura con los Valar empieza antes. Pero ya había un caso de uno de los reyes de Númenor que en lugar de, cuando dejaban de ser rey, esperaban la muerte acostados, en cama, como se ve en la primera temporada. Pero uno de esos reyes no quería morir y siguió hasta que se volvió chocho y bueno, digamos que no es muy bien recordado porque justamente era incapaz de poder gobernar. Por eso tenían que hacer el pase de poder al siguiente mientras aún tenían uso de sus facultades. El tema es que construyen el gran armamento que es la flota naval más grande, que dicen que era como un continente moviéndose. Sauron lo que les da a los Númenóreanos, aparte de, digamos, esta promesa que si adoras a Morgoth te van a dar la vida eterna, era conocimiento que ellos no tenían, que él sí tenía, como ex Maiar. Bueno, es un Maya, pero corrupto. Y eso le permite hacer armamentos. Y se transforma en una especie de imperio
Númenor, y por eso es también que quieren oro y quieren poder. Es un lugar de buena gente, sí, es un lugar de buenísima gente, ¿no? Entonces, Alfarazón, viendo de que estaba perdido y que iba a morir, es convencido por Sauron y le dice, mirá, querido, yo te diría esto, vos sos imparable, acá no te para nadie, vámonos con los Valar, vamos para Man, que no sé si se ve, se está viendo el mapa, sí, ¿no? Ay, no, perdón, Manati. Yo te estuve cambiando imágenes, pero ahí te lo puse. Ahí está, perfecto. Amán es esto, ¿no? Y acá está Númenor. Los Númenorianos tienen prohibido viajar hacia acá. Solo pueden viajar hacia acá. Los únicos que pueden viajar para acá son los elfos, que después vamos a explicar cuando hablemos de Círdan. Los Númenorianos solo pueden ir para acá. Y ya está. Y no podés ir para acá. Bueno, ellos agarran y dice Ar-Pharazôn, me parecería de puta madre irme con una flota invasora, ay Dios, a atacar a los Valar y apropiarme de la inmortalidad. Y vos decís, genial. No, no hay fallas en el razonamiento, ¿no? No hay falla, no hay ninguna falla en el razonamiento. Entonces, no, es que no hay fallas. No hay fallas, ningún tipo de fallas. Entonces, cuando el tipo pone un pie, dicen de que antes de bajar a Aman, el buen hombre pensó, capaz que estoy metiendo la pata, literal. Y metió la pata literal, porque en cuanto puso un pie, según se comenta, Ilúvatar dijo, hasta acá no te banco más. Tiró una montaña que mató a todo el ejército númenoriano, cambió el mundo, abrió una grieta, hundió Númenor y no quedó nada. Pero le había avisado a los fieles para que abandonaran Númenor, y dicen que un huracán o un viento fuerte los empujó hacia la costa. Es la Atlántida, guachón. No es que termina como. Se basó en el mito de la Atlántida para hacer a Númenor, ¿no? Y en ese mismo año, o sea, llegan a las costas de la Tierra Media, Elendil con sus hijos fundan Gondor y Arnor y, digamos, tienen a sus hijos Isildur y Anario. O sea, Isildur nació, es la Bendi de Elendil. Y claro, Umbar, que está al sur, quedaron los hombres del rey. Vieron de que los del sur siempre son problemáticos. Se dice que hubieron magos azules ahí tratando de que no acumularan mucho poder. También se dice que estuvieron en el este. Pero está todo medio agarrado, ¿viste? Está todo agarrado así nomás. Entonces, ay Dios, esos hombres númenorianos son los llamados númenorianos negros. Salud. ¿Eh? No, Te estaba merecías un tomando. trago, venís hablando 34 Toma, minutos como esto parece. Estoy hecho bolsa. Te merecías un trago, Manati, te merecías un trago. Yo te iba cambiando imágenes, acá te puse la del mapa, estaba viendo alguno de Númenor, pero. Yo tengo otro mapa, Sí, voy a acá lo poner el encontré. otro, porque ya no También te existe lo- Númenor. O sea, había dejado ese porque estaba Númenor, pero tengo otro que está mejor.
Y como ya no está Númenor y ya se hundió en la más absoluta miseria, vamos a dejar este que está mejor. Creo que está mejor. Númenor Maps, parece este. Google Maps de la Tierra Media. Númenor Maps. Qué Ah, desastre. esta la te había encontrado, sí. Sí. Bueno, cuando digamos, empieza la derrota de Sauron con la batalla de Dagorlad, es por el 3434. Fíjense en que del 1500 al 3434, son 1934 años que nos estamos, a casi 2000 años nos estamos saltando. Ay, te querés matar. ¿Cuándo es, digamos, derrotado por Gil-galad y Elendil, Sauron? En el 3440. No, RM, no conseguí. Acá no me venden. Es increíble, pero no venden. Y bueno, y en el 3441 se toma. ¿Lo leíste? Sí, No lo sí. puedo decir. Igual estamos hablando de una cerveza, para que la gente sepa. El Sí, que no sabe, estamos es una hablando de una cerveza. cerveza del bananero. No, no, acá no hay nada En el más. 3441 se considera como el año de la derrota de Sauron por Isildur, que en realidad fueron Elendil y Gil-galad. Lo que hizo Isildur fue cortarle el dedo, sacar el anillo, y cuando lo tenía que destruir dijo, yo me lo llevo a casa, lo voy a vender. No, me lo quedo como pago por la gente que he perdido y por el daño. Y bueno, finalmente el peor error que justamente termina marcando al, a, a toda su familia, justamente porque es la gran traición. Así que bueno, ese es el final. Esto vendría a ser un poco la línea de la segunda edad, a grandes rasgos. Me he salteado prácticamente todo. Quería hablar un poco de mi personaje favorito de esta serie. De esta serie, Celebrimbor. ¿Dónde estás, Celebrimbor? Mejor conocido como Versace. Versace y esos pelos. Hiciste bien porque es parte del lore del canal. Esto ya viene de hace mucho, es parte del lore Sí. del canal, pero no todo el mundo lo sabe, ¿no? No, le decimos Versace porque tiene un estilo que no tiene nadie en toda la Tierra Media. Nunca se vio tan bien la Tierra Media. Nunca se vio Tiene tan bien la presencia. la presencia. Bueno, en esta temporada se fue, está feo, está mal, perdió parte del glam. No, igual Versace es ese tío, viste, que da consejos. Mirá, mirá la cara de ella. Ese tío que te dice, viste, anda bien en la vida, viste, Qué hace las horrible. cosas bien. Leiva joyas, auspicia. Auspicia esto, ¿te acordás cuando voy a los dedos? No, Leiva. la temporada pasada, pues. Bueno, es el último de la línea de la casa de Feanor, lo cual es importante. Gobernante Eregion y maestro herrero. De hecho, está obsesionado con la herrería y eso es lo que usa Sauron para poder convencerlo. Lo que hace Sauron es proponerle, enseñarle nuevas técnicas y poder llegar a límites que él no había llegado. Hace un poco la misma trampa que le hace después a los Númenóreanos, dándoles formación, conocimientos y todo lo demás. Sauron es la corrupción, ¿no? Es bastante, si te pones a pensar, todo este cuento trata de la corrupción, ¿no? Y cómo nadie está libre de la corrupción, porque puedes ser un Maiar y corromperte, por más que tengas buenas razones, y eso lo sabía Gandalf. Por eso, de hecho, Círdan es el que se da cuenta de que Gandalf es el más poderoso de los magos, que son enviados. Que esa es otra cagada. Los magos llegaron en la tercera edad, no llegaron en la segunda. Pero bueno, ahí ya nos fuimos más de 2000 años.
Eso va a ser para otro directo, porque si no, no terminamos más ¿no? La cosa es que fue el encargado de hacer los 3 anillos llamados Nenia, Bilia y Naria. Pero hizo la piedra élfica, que yo no sé la... No debe ser, porque vi una piedra en el capítulo el segundo capítulo, el tercer capítulo creo que fue. Vi una piedra que tenía, pero esa no puede ser. No, esa no puede ser. Estoy soñando. No, no puede ser. Bueno, la cosa es que el señor de Eregion, nunca mejor dicho, trataba mucho con los enanos, ¿no? Y sobre todo el reino de Khazad Dûm, cosa que está bastante bien tratado en la serie, de que al menos eso es canónico. Cuando se presenta Sauron, se hace amigo justamente de Versace, mejor conocido como Celebrimbor, y dijo que era un emisario de los Valar, cosa que, digamos, acá se respeta, sí, se respeta, digo, excepto esa visión jesucrística que aparece, eh, bueno, sí, se respeta, vamos a decir que sí, ¿no? Y los instruye en cómo hacer anillos. O sea, dice, yo soy de Leiva Joyas, vamos a hacer una joyería en Eregion y vamos a hacer anillos, ¿no? Según los textos, que Celebrimbor al principio no confiaba en él, pero Sauron logra engañar a todos los herreros. Y empiezan bajo la instrucción de Sauron a fabricar los anillos para poder aprender cómo realizarlos. Y capaz que sí, no sé, Verdugo, no tengo ni idea. No le pregunté. La cosa que Celebrimbor, a espaldas de Sauron, y eso explica por qué esos 3 anillos no tienen, no los conocía Sauron, los fabricó solamente Celebrimbor sin la ayuda de Sauron, y son los más poderosos. No tienen los poderes que te muestran acá, para nada. De hecho, algunos elfos tienen la posibilidad de poder ver eventos que van a suceder, o les pueden directamente enviar mensajes algunos Valar para avisarle de ciertas cosas que pueden llegar a pasar. Pero, bueno, el tema es que cuando Sauron forja el anillo único, ahí fue el error, porque en cuanto se coloca el anillo, tratando de reclamar el dominio de los otros anillos, como que los tenía que enlazar, que pasa mucho, en El Señor de los Anillos todo tiene que enlazarse, las Palantir, por ejemplo, tienen que estar dirigidas a otra Palantir para poder conectarse, es como que tuvieras una antena parabólica. El tema es que los elfos se dieron cuenta, dijeron, no, vos que querés que controlar a quién, se dieron cuenta quién era y las intenciones. O sea, todo esto de que apareció en el final de la temporada pasada, donde Galadriel descubre que este tipo es Sauron, pasa recién cuando Sauron forja el anillo y se lo coloca en el dedo, para que te hagan una idea. Igualito. O sea, tuvieron que comprimir. Lo bueno que tuvo Celebrimbor fue el crear esos 3 anillos, porque no fueron tocados por Sauron. Y hay una alusión en la serie, para hablar algo bueno, en donde cuando va a tirar el mitril, Celebrimbor le dice a Sauron, dámelo que yo lo tiro. Y él lo toca, lo aprieta, dice, por el poder de Sauron, y lo pone en la forja. Lindo toque, sutil. Sutil.
el tema, estos 3 anillos terminan. Bilia y Naria se lo dan a Gil-galad, el Lindon, Nenya Galadriel, y el más poderoso de los 7 se lo dio a Durin III. Una pizca de maldad. Claro, le faltó reírse a Sauron cuando tiró eso, ¿eh? Me hubiera gustado. Me hubiera gustado. La cosa es que, bueno, en ese momento es que Sauron le dice, bueno, quiero todos mis anillos. Quiero mis 16 anillos y quiero que me los des. Como ven, hasta ahora Galadriel, por ejemplo, no ha peleado. Lo único bueno es que se dio cuenta quién era Sauron. O sea, se dio cuenta, dijo, este tipo, yo no confío en este tipo, me voy de Eregion y se fue para Lindon. Y le dijo a Celebrimbor, manejate. Que esto está mostrado cuando se va cabalgando con Elrond y están jugando carreras para ver quién llega primero con Gil-galad con los anillos. Pero en realidad, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Y bueno, y obviamente Celebrimbor es capturado y es asesinado, ¿no? Se ve obligado bajo tortura eh, a revelar la ubicación de esos 16 anillos que había tocado Sauron, pero no le dice nada de los otros 3. El álbum para completarlo se complicó. Es que se complica. Sauron se calienta, lo mata y lo cuelga de un poste y lo usa como estandarte. ¿Y estandarte para qué? Para ir a los puertos grises. O sea que el abuelito lo lleva de paseo, después de muerto, a los puertos grises. ¿No? Lo cual es una historia fascinante porque técnicamente es... si no hubiese estado Celebrimbor, de última, él termina siendo el causante, no sé si el causante en realidad, pues si te pones a pensar, todo el plan de Sauron era demencial. Sauron era súper poderoso. Ha tenido peleas en donde se ha transformado en hombre lobo, murciélago gigante para escapar, serpiente. Era muy poderoso y decide partir su poder para tratar de conseguir más poder, obviamente, pero arriesgándolo todo en este plan de 16 anillos tirados por ahí. Entonces, si te pones a pensar, lo que él ponía en riesgo era muchísimo. Frente a una Tierra Media que ya había estado devastada por varias guerras y yo diría que la mayor parte de las facciones estaban bastante debilitadas. Entonces, es complicado, ¿no? Pero el pobre Celebrimbor anda jodido. Quería hablar de Círdan, porque Círdan cuando lo vi me gustó. Tengo que ser honesto, para mí de lo mejor que he visto en la temporada es este, Círdan. Y como ven, hace barcos. Círdan es el responsable de hacer los barcos por los cuales los elfos cruzaban eh, a Valinor, creo que era Valinor. Warrior Galadriel. No, Warrior Galadriel no existía, ¿no? Pero para poder ir con los Valar tenían que cruzar en barcos y es él el que se especializa en la creación de flotas. De hecho, ayudó con sus flotas en varias guerras, peleó, hizo y logra, siendo anciano, llegar con los Valar, cosa que él quería. Pero siempre, por algún motivo, no podía ir. Le entrega el anillo a Gandalf, sí, porque él reconoce que Gandalf es el más poderoso. Gandalf es el más humilde de todos. Y es el único que no quería ir porque pensaba que no era capaz de lograr la misión. Después dicen que los magos azules fracasaron. Saruman fracasó. No me acuerdo del otro mago, pero también consideran que fracasó.
o sea, el que menos fe se tenía era el más poderoso. Y de hecho, Ilúvatar cuando lo revive hace trampa. Porque lo revive y le da más poder. Es como, te voy a dar el 2.0. Gandalf 2.0. ¿No? El nombre de él, a pesar de que se lo conoce como Círdan, era Nowé. O el carpintero de barcos. Él se encargó, era maestro de los puertos grises, de la segunda a la cuarta edad. Es considerado el elfo más sabio y clarividente, y si ven la serie, eso lo respetan. Para decir algo bueno, respetan el tema, y de hecho lo dice Elrond, es el elfo más sabio, y va a pedir consejo con él. En la segunda edad, era el elfo más antiguo conocido en la Tierra Media. Recibió a Narya, que se lo termina entregando a Gandalf, como bien dijeron ustedes, y fue de los últimos elfos en abandonar la Tierra Media, navegando hacia el oeste. Gracias, Esteban. Si lo ven, es bastante fiel, digamos, bastante fiel. Dentro de lo que cabe, pero es bastante fiel la descripción que tenemos en la serie con lo que es el personaje. Me gustó mucho el tema del puerto, que él aparece haciendo... De hecho, hay una parte donde Elrond se va y se pone a ayudarlo a hacer barcos. Acá no se ve, pero él se pone a trabajar también la madera. A una le está diciendo, no dice que es el maestro, pero le dice ella perfección, no sé qué, y mira y le dice, debes trabajar, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como que es el que está mandando ahí. Eso está bueno. Eso está bueno. Son pequeños detalles que, de última, mejoran un poco la experiencia y no necesitas tampoco andar diciendo, soy el gran maestro de los barcos, que me voy a hacer cargo de esto, de todo, ¿no? Hablando un poco de Durin tercero. Vamos a hablar de Durin tercero porque tenemos un problema con Durin tercero. Tenemos un problema. Tenemos un problema y tiene que ver con un Balrog y con Durin tercero. El mayor problema creo que hay, creo. Este tipo lo hace bien. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con los enanos. No tiene nada que ver, considerando que esto es un fan film, un fan serie, fan lo que sea. Me encanta cómo actúa y la interacción que tiene con su hijo. Supuestamente el anillo, toda esa terquedad que ellos tienen la aumentan, ¿no? Y los hacen codiciosos a los enanos. Supongo que va a haber una ruptura entre padre e hijo. Lo que me temo es que no sea Durin sexto el que muera con el Balrog, sea Durin tercero, como una manera de congraciarse con su hijo. Por favor, que no sea eso, es todo lo que pido. Por favor. Porque si llega a ser eso, sería un lindo momento, pero te saltearías 3 Durin, básicamente, ¿no? Sí, pero han hecho cosas buenas. Por ejemplo, Disa no es tan molesta. Disa no es tan molesta. La temporada pasada era más molesta. Galadriel sigue siendo molesta, pero es un escalón menos molesta. Aunque está haciendo cosas que no debería estar haciendo, pero ponele. Y agregaron a Círdan, que lo está haciendo muy bien hasta ahora, hasta que se manden alguna. No, no los pueden someter porque cuando crean a los enanos, justamente los hacen incorruptibles.
que Ilúvatar les da la vida, les otorga la vida, digamos, independiente, pero los condena a vivir bajo tierra. Y uno de los dones que tienen los enanos es que son incorruptibles. Por eso es que Sauron odia a los enanos, porque sus anillos no sirvieron para nada. Dicen que son tan testarudos que no pueden ser sometidos. Por eso digo, lo único que hacen los anillos es hacerlos más testarudos y por ende menos corruptibles, menos controlables, y no hay manera. Por eso creo de que el arco va a ser que se va a pelear mal con el hijo y al final aparecerá el Balrog y este lo salvará y dirá, vete hijo, yo te quiero. Yo pelearé contra el Balrog. ¿Te ha convencido algo, Pato? Creo que el Pato murió. El Pato está muerto. Me gusta el fotograma este que puse Apocalypse Now, Manatí. Estoy acá. Estaba moviéndote un poquito acá los mensajes. No, Genial. me gusta el fotograma este. Apocalypse Now es espectacular. ¿Vos viste? ¿Vos viste eso lo que es? Eso es maravilloso. Galadriel, la princesa, es ella. Pero ¿está apareciendo ese? Sí. ¿Por qué aparece este? No, te lo puse yo. Ese sí, ese está bueno. Yo Pará. te fui moviendo algunas imágenes para. Genial. Viste, No, eso está bueno, eso está bueno, eso está pasa que bueno. hay cosas que. Te busqué lo del barco. ¿No? Te busqué lo del barco, pero me apareció otra cosa. ¿Qué te pareció? No, Y no, mira. no, No te. si no Obviamente es no te voy a apto poner para nada. todo público, no. No, Manatí, ¿qué decís, Manatí? ¿Qué decís, por Dios? No, sigamos. Bueno, se dice que Durin III es uno de los que recibió, fue el primer portador del, digamos, anillo más poderoso de los 7, que recién se entera la gente al final de la tercera edad de que había estado en poder de Durin III, básicamente. Fue el que, digamos, apoya a los elfos cuando están en guerra con Sauron. Eso es canónico, en teoría lo vamos a ver, cuando iban a destruir a todos los refugiados de Elrond, y los enanos de Khazad Dûm arremeten justamente contra las fuerzas de Sauron y le dan tiempo a Elrond de irse a Rivendell. Sauron los empieza a reventar, a pesar de que, estuvieron bien los enanos, lo garronearon a Sauron, lo atacan por la retaguardia. Los elfos escapan y cuando viene con todo Sauron para reventar a los enanos, ellos entran y cierran la puerta, esta puerta élfica que habían armado, que habían construido. El tema es que, claro, ahí Sauron les jura y perjura que es como la novia esta, viste, que te queda resentida, viste. Yo te juro que te voy a matar. Te juro que te voy a matar. No vas a sobrevivir. Y se gana la enemistad eterna de Sauron. Súmenle de que les podía haber liquidado a todos los elfos ahí mismo. Haberles hecho un daño terrible. Los enanos no se corrompen. Y el tipo perdió tiempo dándole esos anillos a los enanos, que son incorruptibles. Podría tener más humanos corrompidos. Y claro, sí, este dijo, no, exploten todos los enanos. Y bueno, como tenés Apocalypse Now, podríamos hablar algo de Galadriel, ¿no? ¿Qué decís? Claro que sí. Acá dicen que me quedo dormido. No, estoy escuchando atentamente. Los conocimientos del Manatí son ampliamente No, superiores a los míos. esto no. Esto no Acá es. te preguntaban si tenías una memoria prodigiosa o estabas No, utilizando pero notas. yo lo aclaré de entrada. Tengo notas, gente.
tengo no sé cuántos lores en la cabeza. Si no tengo notas, me pierdo. Voy a terminar mezclando Warhammer con esto. Y todo tiene sus nombres aparte. Cada uno tiene sus nombres. Es un quilombo, si no. Entonces tengo que tener. ¿Cómo es que le dicen machete? ¿Es que le dicen? En Argentina es machete, en España es chuleta. Chuleta, bueno, una chuleta, un machete, un soplaré y soplaré. No, pero lo dije de entrada, ¿eh? Esto es muy básico para el que tenga ganas de decir, bueno, esto capaz que es lo mío y se van a los libros y lo ven o se van, tienen un montón de canales que se especializan en esto. Y se los van a contar de pe a pa con nombres élficos y todo. ¿Qué hacía Galadriel? Y estaban preguntando por Celeborn en la segunda edad. ¿Por qué todo el mundo pregunta por un tal Celeborn? Bueno, el tema es que Celeborn y Galadriel iban a Lindon y gobernaron con, bajo, digamos, elfos en un feudo que estaba liderado por Gil-galad. Luego tuvieron una hija, o sea, eran pareja, Celeborn y Galadriel. Como ustedes recordarán, en la primera temporada todo el mundo decía dónde está Celeborn. ¿Por qué preguntaban por Celeborn? Porque Galadriel no hablaba de Celeborn. Y lo peor de todo, se hacían caritas con, ¿cómo es que se llama? Ay, yo me voy a volver loco. Yo me voy a volver loco. Se hacían caritas con. Ay, ¿cómo es que se llama el elfo beta? Eh, No Ay, sé, lo ahora dije te digo. recién. ¿Cómo el elfo beta? El el que ¿Cómo el ahora. elfo? Claro, No, Halbrand no. Halbrand no. Halbrand no. ¿Cómo se llama? El elfo beta. Elrond. Elrond, el elfo beta. Bueno, Bueno, se todos hacían los caritas. elfos, digamos la verdad. Bueno, está bien, qué sé No, yo. no, no, no. Pará, son Los elfos hermosos, pero son brutales. son medio Algunos. coquetos. Los elfos son medio coquetos. Vamos a decir la verdad. No, el único coqueto es Versace. No, no, los elfos son un poquito también. Vamos a decirlo, ¿no? O sea, yo digo que de Versace marcó No la veo a vara muy ningún alta. elfo haciendo de. Entonces, eh, el tema es que Elrond, en teoría, Galadriel, es suegra de Elrond. Porque la hija, Celebrian, termina con Elrond. Y en la serie los tenés haciéndose caritas. Y no aparece Celeborn. Yo espero que Celeborn no aparezca. Porque acá hay algo, acá hay algo mal. Yo no sé qué pasa. Yo no sé qué pasa, pero bueno. La cosa es que esta Trinidad termina yendo al este y hacen el reino de Eregion. Reino que va a ser hecho mierda por Sauron. Que empezó bajo el mandato de Gil-galad. Hay una teoría de por qué se, digamos, levanta Eregion ahí. Algunos dicen de que es porque estaban cubiertos en parte por la montaña, pero hay otros que dicen que en realidad fue para estar cerca de los enanos, porque los querían tener como, en caso de una guerra, querían tener aliados, y otros dicen del tema del Mithril. No me queda claro, realmente, si es por todas, por una o por otra. Me habían preguntado, ¿dónde está no, qué almeja? ¿De qué almeja hablamos, Esteban? ¿De qué almeja estamos hablando? En esta serie Galadriel termina teniendo un hijo, no, 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 no. Eso sería lo peor. Eso sería lo peor que podría pasar. El tema es que cuando aparece Anatar, el señor de los dones, va con Celebrimbor a Eregion, empieza a crear los anillos del poder, pero Galadriel lo mira y le dice, no, vos no sos
vos no sos un enviado de nadie, vos sos un malote y yo me voy de acá. Entonces Galadriel le dice a Celebrimbor, que es lo que vemos un poco en la serie de una manera muy rústica, pero podríamos decir, porque digo, tenemos también que festejar lo que sea canónicamente cercano. Entonces le dice a Celebrimbor, mira, ocultame los anillos, porque este tipo yo no le dejo a nadie, ¿no? Y es así que cuando atacan Eregion, se le da uno de los 3 anillos a Galadriel, pero es dado, no es que se caen, porque en esta serie, no sé por qué se caen, y es como que el destino, yo calculo que habrán pensado que era poético, que se caen y giran y llegan a los pies de uno y de otro, no tengo ni idea por qué. No, le dan a Nenia el anillo del agua, ¿no? Que es el que vemos tan, creo que sí. Entonces, así es como ella consigue su super anillo. No hay, digamos, mucho más de Galadriel hasta la tercera edad. Creo que ayuda. ¿Cuándo fue que ayudó? Pero no sé si entra en la segunda edad, creo que no. Creo que eso no entra en la segunda edad. ¿Igualita te parece a lo que estamos viendo, Pato? Yo tengo dudas. Claro, pasa que acabas de contar 10 temporadas, Manatí. Yo no sé. No, acaba de hacer como 500 temporadas. No sé, Manatí. No sé. No sé qué decirte. ¿Vos te tirarías a que va a terminar, va a haber un... ¿Cómo podemos armar? Viste que estaba el Reylo y ¿cómo? Elrond y Galadriel, ¿cómo era? Galardro. ¿Habrá un galardón? ¿Qué quieres que te diga, Manatí? No sé yo qué decirte, Manatí. Vos sabés mi postura. Sí. A mí lo que me Vos tiene sabés mi mal es que postura. el pelo de Versace se va a acabar con su linaje. Vos pensás, ya que hablaste tanto, también te doy un descanso. Más Ay, que nada, te gracias. dejé hablar porque evidentemente está interesante y sabes más que yo, investigaste un montón. No, pero, Pero no, para pero que te tomes un trago, para que te tomes un trago y descanses, también te hago una pregunta. Una pregunta interesante que, por más que haya 5 temporadas pactadas, ¿pensás que quizás se pueda terminar antes? no. Creo que en el acuerdo está planteado. Deben tener que pagar una... Viste que dijeron que cuando les vendieron los derechos era por 5 temporadas, lo mínimo. O sea, fue los herederos de Tolkien dijeron de que mínimamente tenían que hacer 5 temporadas. Entonces ellos están ahora en un aprieto. Tienen que hacer sí o sí las 5 temporadas. Por eso es que siguen. Si ven que la pérdida es muy grande, calculo que pagarán. Si hay alguna cláusula digamos, como una mora, ¿viste? Si rompes el trato, ellos van a tener que pagar. Van a tener que pagar abundante. Ahora, O mientras seguís con el tema del lore, voy a ver si puedo encontrar el tema de cómo va en audiencia, ¿no? Cómo va en audiencia esta segunda temporada, porque el estaría- problema es que, claro, si va perdiendo tracción, yo te cinco diría que temporadas son mucho, ¿eh? seguramente aparezca en los primeros lugares porque son 3 capítulos de una hora. Entre hora 02 y hora 08 creo Claro, que encima, vimos. encima son Son capítulos 3, largos. claro. Y el tema también es el tiempo que transcurre entre temporadas, que te juega en contra también, ¿no? Juega en contra. Si se van a tomar 2 años entre temporadas, estamos hablando de una serie que dura 10 años, que, claro. Ahora, viste que al no estar tan inmaculado todo, una cosa que a mí me gustó de esto es que no canta los trajes. ¿Te diste cuenta? Ah, vos no lo viste. A mí una cosa que me pasó cuando estaba viendo es que ya no cantaba tanto, no era tan cantoso el Goma Eva.
No sé Yo si creo, a cambiaron. ver, yo vi algunas cosas, no vi la temporada. Habíamos quedado con el Manatí que la iba a ver hoy y sinceramente me atrasé, defraudé, defraudé al No, Manatí. no me defraudaste. Pero el tema es que creo que las críticas de la primera temporada eran mucho más, estaban orientadas a todo, ¿no? Esta segunda temporada me parece que ya el tema principal es el tema de justamente lo que estamos hablando, ¿no? El tema de... En la primera temporada me acuerdo que incluso hicimos un podcast de madrugada, porque estábamos, lo vimos a las 4 de la mañana, ¿te acordás? Sí, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. El Claro, pero laburo, habíamos hablado, ¿te y no acordás? solo nosotros, sino todo el mundo hablaba de un montón de aspectos. Hablábamos del CGI, hablábamos de los diálogos. ¿Te acordás que en la primera temporada los diálogos, para hacer una serie de fantasía, de espada y brujería, eran unos diálogos como muy actuales, diríamos, ¿no? Es decir, no había mucho, como podrías hablar vos con un amigo o con Y una... se habían incluido, ¿te acordás, temas de política como lo que era la inmigración y demás, que vos decías, no, ¿qué está tocando esto acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Te acordás que estaban Claro. los menorianos? Viene gente de afuera, nos van a dejar sin trabajo. Así, pero, hijo El mío, problema es ¿qué que en la pasa? primera temporada recuerdo que se estrenó junto a La Casa del Dragón. Entonces era imposible evitar la comparación. Y si hablamos del el apartado visual, La Ujú. Casa del Dragón puede tener sus temas, obviamente tiene la complejidad de crear dragones, que en la primera temporada tampoco vimos tanto como en la segunda, pero era más sólida a la hora de, creo, visualmente, tiraba menos de filtros y efectos, y Ujú. acá nosotros veíamos a los personajes en primer plano, notábamos que estaban en un estudio, todo el fondo hecho de Partículas. CGI, desenfocado, con partículas, lo que realmente era, le jugaban muy en contra a esto, ¿no? Y hablamos de un montón de cosas, también hablamos, yo me acuerdo que uno de los capítulos que más ruido nos hizo fue el uso desmedido del CGI en el último ¿Te capítulo. El último acordás los capítulo, espectros? ¿Te acordás los espectros? porque hubo un capítulo, claro, porque hubo un capítulo bisagra, hubo un capítulo bisagra. Mira, vamos a decir una cosa que recordemos lo No. siguiente. Había muchos, ¿te acuerdas que apareció el que en ese momento no sabían quién era Sauron? Hubo un pequeño, no me acuerdo hasta qué capítulo. Claro, porque te acordás que aparecen los espectros, esos que parecen de, no me acuerdo qué película eran, muy mal, Habíamos parecía dicho, la sí, aplicación esta de, sí. había una La aplicación en del teléfonos teléfono hace muchos celular, años que era, pones un sí. fantasma en la foto, ¿viste? ¿Qué era? Era, El tema era cuando yo estaba no, era en el último capítulo, ¿te Gandalf. Cuando acordás? Gandalf lo Estaba, agarran a Gandalf y dicen, se le cae una manzana y Gandalf ay, va a la buscarla manatí. y aparece la bruja del norte, ¿te acordás? Que Sí, lo capturan y después logra los poderes y los revienta todo. que se incendia todo, hay Después partículas que en el matan al aire. Peloso. Va, lo matan, no, lo Claro. herían. Al abuelo Peloso. Y la forja, Era la de era la Skyrim. forja, era Skyrim. eh, qué pena el tema de la forja, porque realmente ahí sí que podrían haber hecho algo, no te digo tan práctico al 100%, haceme algo práctico, después retocalo, pero ese Bueno, horno ahora era... lo mejoraron. Viste que hicieron una forja eh, nueva que me parece bien. Y para ser sincero, la diferencia entre esta temporada y la primera es que esta temporada está enfocada en la caída de Eregion. Entonces, eso está bien.
porque ahora sí la narrativa se ha enfocado. El problema es que están partiendo en múltiples arcos y eso es complicado. Porque ahora separaron a Gandalf de los pelosos que salieron volando. Pero no salían volando ni los caballos ni los jinetes. Y vos decís, pero para, hijo mío, se está rompiendo todo, está volando piedra, está volando el pozo de agua, están volando pelosos, está volando todo, menos los que están persiguiendo a Gandalf. Recuerdo que en su momento, incluido yo, creo que lo hablamos, Manatí, no solo yo, por ejemplo, la gente tenía ganas de ver un poco más a los enanos, ¿no? No los enanos que nos mostraron, quizás. Elena, Eh, no. Elena, no. pero muchos hablaban incluso acerca de que hubiese sido hasta quizás acertado hacer una serie que únicamente se dedicara a algún tipo de trama que contara algo de los enanos. Es lo que vos decís, esto es muy amplio, tan amplio que esto Y hablamos de 2900 mucho años de de contar. historia. O sea, todo esto debería pasar en 2900 años que Amazon dijo, voy a comprimirlo, anda a saber en cuánto tiempo lo van a querer comprimir. Porque ¿cómo vas a justificar? Bueno, sí, lo va a justificar fácil. Va a aparecer Sauron, le va a decir al Farazón, ¿sabes qué? Vámonos ya directo para Valinor. Vamos a no esperar a que seas viejo y vámonos. Lo entiendo. Si querés comprimirlo, bueno, está. Fue lo que eligieron. Porque aparte ellos dijeron que lo comprimían porque querían personajes humanos y querían no sé qué. Yo creo que querían todos los personajes y dijeron, no es... hubiese quedado mejor hasta ordenado. Lo que más te calienta es que tenés todos los elementos. No necesitas que todos interactúen con todos. Vos podés hacer temporadas de distintos periodos de la segunda edad y te queda más estructurado, más ordenado y menos quilombo. Y tienen un quilombo están armando de la línea. Y hay tantos personajes que te perdés. Después te vas al texto y lo lees y decís, che, qué bueno que está esto. ¿Por qué? Si tenés los derechos de esto, no lo haces como está escrito y me buscas una manera de, yo qué sé, no comprimirme 2900 años en 3, porque no va a salir nada bien. Entonces, hay cosas que al menos en esta temporada están canonizando. Y lo peor es que yo me conformo con eso. Cada vez que Sí, sale el pero Señor del... no hay vuelta atrás. Es decir, a ver, el otro día fuera del aire, cuando vi tu reseña, te dije, el principio, para el que no la vio, véala, donde vos haces Sí, una reseña de ah, de este principio de temporada. Creo que analizás los 3 primeros capítulos. Y déjame que le diga a la gente que lo primero que decís es algo que hay que entenderlo ya y eso hay que aceptarlo, ¿no? Vos decís, decir que esto ya no es fiel a la obra es una redundancia, ¿no? Ya es una cosa que es hasta un poco cansino recalcar porque no podés volver, no podés volver. Esta gente está jugada y lo sí. que podría llegar a pasar es que si pierden mucha audiencia, en una búsqueda, acá hay 2 caminos, Maratí. Hay 2 caminos posibles para mí. Uno es intentar arreglar, eh, o no arreglar, tratar de suavizar el choque, ¿viste? Control de daños, diríamos. Creo Que que eso es están muy haciendo, ¿eh? difícil. Creo que eso ¿Cómo? están haciendo, ¿eh? Creo que están haciendo eso. Bien. Y coincido con vos. Ahora, si no funciona porque el daño está hecho, lo decimos siempre, cuando algo empieza mal y la gente ya está, empezás con el pie mal, va a ser muy difícil. Lo peor que podría pasar es que cuando vean que no le funciona, tengamos una especie de, bueno, esto no funcionó, vamos a volvernos locos. No, no, Acordate de este podcast, no, acordate de este podcast. ¿Te acuerdas del último capítulo de She-Hulk? no. Que ya Vamos a dijeron, volvernos locos.
que ya Vamos a ver, dijeron, bueno, esto ya vamos a quemar las ah, naves. y lo quemaron. Podría Con pasar Kevin, que de golpe digan, bueno, si por este con lado no Kevin. va, hagamos ahora. ¿Querían algo leak? Vamos a ver. Ya está. No vamos a. Sí. Vamos a tratar de congraciarnos más con nadie, aunque no se están congraciando con nadie, pero ya que dejen hasta de intentarlo y directamente digan, bueno, vamos a. Y que esto se convierta en un Rápido y Furioso en la Tierra Media, ¿no? Podría pasar, ¿eh? No lo descarto, Sí. Manati. Son 5 temporadas, esto es muy largo. Es decir, te estás atado a un producto y es, viste, es frustrante incluso para la gente, para los fans, y ellos deben estar diciendo, ¿cómo salimos de esto? ¿Viste? Porque no hay con qué. ¿Cómo Pero, solucionamos esto? Y estamos atados a 5 temporadas. pero aparte, viste que yo estaba viendo, por ejemplo, ¿no? Gil-galad tiene, mirá los títulos de Gil-galad. Es Gran Rey de los Elfos del Oeste. Porque viste que los elfos van ganando como títulos, ¿no? Algunos, no todos. Este es Gran Rey de los Elfos del Oeste, Rey de los Eldar, Rey de Lindon, Señor de los Altos Elfos y Señor de Eriador. Vos ves al actor y parece un sacerdote. Bueno, déjame, Manatí, perdóname, viste que hablé muy poquito. Déjame que cuente una cosa ¿Mm? que es interesante. Acá, para que me pongo los anteojos porque no veo por acá. Para que acá A hay un ver, comentario interesante que un día vamos a tener que hablar un podcast sobre eso. Acá dicen, ¿dónde está lo del sueño? ¿Para quién dijo lo del sueño? Para sueño de tercera una temporada noche. fue todo un sueño. ¿Quién lo dijo? Ahora sí le doy crédito y te explico una cosa que está buena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? O No una encuentro. visión. Acá está. Silver Arcángel. Silver Arcángel, gran seguidor de los dos canales, miembro. Dice, tercera temporada, todo lo anterior fue un sueño, ahora seguiremos el libro. Bueno, esto que está diciendo Silver Arcángel, un día es un muy buen tema para encarar con un manatí. Hubo a lo largo de la Eh, historia un par de series que lo hicieron. en donde los productores hace mucho tiempo le hacían caso a la audiencia, incluso en tiempos que no existía internet, y llegaban millones de cartas quejándose. Y creo que Dallas, una serie mítica, Dallas, ¿no? Fue una de las series, hay varias, ¿eh? Un día lo vamos a preparar bien, pero Dallas fue una de las series que mataron a un personaje que era ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ya lo vamos. Y la gente se quejó tanto por cartas y bajó tanto y estaban enojados todos que empiezan la temporada. Esto es en serio, Manati, ¿sabías esa Sí, historia? sí, 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 sí. Sí, sí. Empiezan la Ya lo siguiente sabía. temporada con la mujer del personaje este diciendo, despertándose y diciendo que todo eso no había pasado nunca, que había sido un sueño, toda una temporada entera. Una Es más, temporada entera que había sido un sueño. me enteré porque vi de que habían, canales americanos que decían It was all a dream, it was all a dream, no sé qué, no sé cuánto. Y en uno de los canales explicaron por qué decían eso. Era el Hicieron hermano su de cuento. JR, que no me acuerdo, se llamaba, no me acuerdo, Junior, no me acuerdo cuál era, que lo matan y se volvió loca la gente. Imagínate, no había internet, llegaban miles de cartas, amenazas a la productora, no me acuerdo cuál es, después búsquenlo. Y con Dinastía pasó lo mismo, y con varias series tuvieron que pegar un volantazo. Eso no lo vemos hace mucho tiempo porque ya no hacen caso a la audiencia, obviamente, ¿no? Pero toda una temporada, Manatí entera. Es decir, toda la muerte, toda la temporada, un sueño, fue un sueño. Bien, Mm. bien. Era eso que quería decir nada más. Bueno, No creo que esta gente haga esto. Gil-galad va a morir. O Hoy. sea, spoiler, pero digo, tampoco es spoiler, porque digo, esta historia tiene miles de años, pero debería morir. Viste que pareció Eric Bana, ¿no? Tiene un aire de Eric Bana el actor. Pero en teoría muere luchando contra Sauron, ¿no? Que va en contra de la película El Señor de los Anillos, porque en El Señor de los Anillos, viste que en teoría el que le ganaba era Isildur, pero en realidad es Gil-galad
peleando. ¿Cómo es que se llama el otro? Era Gil-galad y... Gil-galad... Gil-galad... No te puedo ayudar, Manati, no sé. No me acuerdo del otro nombre. Pero era Gil-galad y otro más que termina... Elendil. Que terminan peleando y lo matan y... Claro, viene Isildur y dice, no, yo me quedo del anillo. Y supuestamente se queda con el anillo justamente como una especie de pago, trofeo por todas las pérdidas que había tenido. Primer error. Que hay otro problema. Y es la muerte de Sauron. Va a tener 3 muertes Sauron. Salvo que arreglen en esta. Bueno, en realidad, no importa. Yo calculo que no les va a importar y van a hacer que muera 3 veces. Está bien. De cualquier manera, yo me había imaginado que cuando muere Sauron, Sauron se transformaba en una especie de... Era muy de nubes, ¿viste? Cuando escribía Tolkien, ¿no? Una sombra, una nube o algo. Y pensé que así de a poco se iba formando el cuerpo. Pero como no está aclarado específicamente cómo se regenera Sauron, todo el tema de Venom, en teoría, no iría contra el canon. Yo creo que no es la mejor decisión estéticamente, porque esto parece cualquier cosa, comiendo ratas, Sauron y demás. Y gente, pero canónicamente, según dicen los entendidos, no iría contra el canon. Que me Estoy buscando, pareció... mientras vos hablás, estoy buscando a ver si hay algún número que no había antes, a ver si hay algún número, a ver si podemos ver cómo fue un poco el tema de... Lo otro que no entendí es, ¿estos son orcos o son uruk? Porque los uruk no estaban en la segunda edad. Entonces deberían ser orcos. Pero creo haber escuchado en alguno de los capítulos de que eran uruk. Espero que haya escuchado mal. Tengo que verlo de vuelta. Porque orcos, claro, los orcos son de la segunda edad. Pero yo no sé, había escuchado uruk y dije, pero uruk no puede ser. Y me fui como un tarado a leer de vuelta y claro, sí, no, los uruk no pueden ser nunca en la vida. No pueden ser uruk nunca en la vida. Debo haber escuchado mal. Es lo más probable, ¿no? El tema de la reproducción de los orcos está bien, o sea, orcos, hombres y mujeres en realidad como que no puedes diferenciarlos visualmente, ¿no? O sea, es Adar un uruk. Adar es el uruk. Está, bien. Capaz que era por eso. El tema de la reproducción supuestamente sí vendrían a tener bendiciones y demás. Se vio raro eso, esa parte. Vos sabés que hay una parte, Pato, esta te la voy a spoilear porque te va a gustar porque es tierna. Está Es todo. tierna, ¿no? Está Adar ahí hablando y va un orco y le dice, temo por mi Bendy. Tengo ahí a la vieja con la Bendy y temo nuestro futuro y nuestra vida. Y le dice a Adar, yo te entiendo, como tu padre yo te entiendo. Y ahí va el orco a abrazar a la señora orca y a la Bendy. Y Te yo tiro un miraba dato. eso y como que medio me chocó. No sé, Te porque tiro, en teoría Sauron gobernaba a los orcos por miedo, ¿no? O sea, lo seguían por miedo de que lo limpiaran, pero yo qué te sé. tiro un dato cortito, confirmado. El 63% de los espectadores que comenzaron viendo la primera temporada no terminaron de ver la serie.
¿no? El No, 63% de todos los que comenzaron viendo la primera temporada no pudieron terminarla. Es una pérdida. sí, es terrible. Yo calculo que eso seguramente sea el fandom propio de Tolkien, ¿no? Que- No, me parece que no solo el fandom, Manati, ¿eh? No creo que sea, debe ser repartido. Debe ser repartido, ¿eh? Hay tanta oferta que si no te enganchás. Sí, pero en fantasía, Pato, no hay tanta oferta. Mira, Fantasía, esta foto que te voy a pasar esta foto no la había visto sí. nunca, te la voy a pasar. Esta sí que está muy buena. Sí, en realidad, Melvin, la reproducción, o sea, es sexuada, o sea, está bien la reproducción. Lo que cambió fue Peter Jackson en la película, la cambió, que nacían como del barro y tenían como una especie ay, ¿cómo te puedo decir? Una placenta que la abrían y lo sacaban y ya estaban pronto. Pero, no sé, se vio raro, ¿no? Te acordás que cuando analizamos la primera temporada, uno de los capítulos más controversiales fue el de la balsa? Que se veía todo muy falso, lo de la balsa, Manatí. Sí, cuando está Bueno, viajando Galadriel, acá tengo un poco cómo se filmó, ¿no? Eso, y claro, te das cuenta que esto es. había muchas partículas. Mira, A ver, claro. Pero están en agua, en la ¿no? Están pone, el agua es real. pone. Bueno, lo bueno que te explican cómo termina acá, eso me gustó, ponele, ¿no? El prólogo que le hacen, ¿no? O sea, la introducción que hacen de cómo llegan a la balsa. Bueno, está bien. Y hay un pequeño detalle, eso está bueno. En un momento quieren destruir el anillo, plantean destruirlo tirándolo al abismo, ¿no? O sea, a la zona más profunda del mar. Y se oponen porque dicen de que Sauron podría, o el anillo volver a aparecer en las costas, o Sauron podría, digamos, controlar alguna bestia marina. Y en esos primeros minutos te muestran cómo Sauron controla a una bestia marina. Entonces me pareció bastante bueno eso. Bueno, Al menos para no decir todo lo negativo, no destruir todo y decir esto es un desastre. bueno, Hay acá cosas, hay cosas que están tomando en cuenta, ¿no? al principio del directo, ahora que ya comentaste un poco el lore y tampoco te quería interrumpir, al Sí. principio del directo hubo un comentario que me llamó mucho la atención. Ujú. Quizás lo agarré fuera de contexto y no es contra la persona que lo dejó, ni mucho menos, está bien, pero me llamó la atención que decía algo así como cuando empezaron la otra vez defendiendo esta serie, me fui del directo y no Nunca la defendí, recuerdo, nunca la defendí, no sé. No, no pero aparecen de esos, recuerdo ¿eh? yo que se haya nunca. De hecho, está todo subido, o sea, es muy fácil No, no, revisarlo. pero bueno, aclaro, quizás, viste que a veces por ahí no estaba refiriéndose, era No, medio no, ambiguo el comentario, ¿no? No no, sé no, si era no. que te refería a algún directo que hicimos nosotros o que vos estabas quizás contando el lore y por ahí la gente lo único que quiere, no quiere lore y quiere únicamente que se la mate, sí, y directamente al escuchar lore piensa que creo que nos pasó lo mismo con Rebel Moon, cuando vos empezaste a hablar de lore, quizás pensó la gente cómo no está, no, acá no se está defendiendo nadie, estamos un De poco hecho, esa informando acerca película, de lo esa, que. esa película la matamos. Y trajimos el lore para decir, se podía haber tomado por este camino, porque había lore atrás del Rebel Moon, para que no sepa. Y no lo tomaron o sea, te lo explicaron con las cachas directamente. Entonces, eh, se- trajimos el lore para decir, esto se podía haber hecho de esta manera. Por eso decíamos, para hablar de esto, de Rings of Power, en lugar de seguir
tirando mierda sobre algo que ya se ha tirado más mierda que un pozo negro, una fosa séptica. También traer qué escribió Tolkien y decir, bueno, los problemas vienen de la línea Tolkien, que mucha gente decía que no iba a afectar. Lo peor de todo, que cuando salió la primera temporada, decían, no, pero no va a afectar esto. Claro que va a afectar. Y se dijo en su momento. Entonces, creo que lo mejor es traer un poco del lore que hay y de decir, bueno, Tolkien lo estructuró así. Esto es lo que hay. Y lo que está haciendo Amazon es agarrar una prensa y juntar esos 2.900 años en, no sé, 10 años, lo irán a, no sé ni cuánto tiempo. Porque como tampoco tenemos viste que no te dicen 2 meses después o un mes después, parece que pasa un día tras otro. Entonces es caótico. Porque no tenemos tampoco una referencia temporal como para decir, bueno, esto fue pasando tanto tiempo. Esa es otra cosa. A veces lo haces cuando haces este tipo claro, no contás, entonces, bueno, esto, deja que el espectador se imagine que pasó tiempo lo que le funcione. Pero estaría bueno tener aunque sea una referencia, ¿no? Y que pase cierto tiempo. Por eso no entendí lo que hicieron con Celebrimbor, porque a Celebrimbor era muy fácil. Él es el rey de Eregion y no tiene por qué decirle nada a Gil-galad. Él puede hacer lo que se le cante en su reino. Si bien Gil-galad es el alto señor de los elfos, pero él no manda sobre Celebrimbor. Entonces, ¿para qué vas a cambiar eso si a vos te conviene desde el punto de vista narrativo? Entonces, esas son las cosas que a mí me hacen ruido. ¿Por qué no dejas eso si está en el canon? Rompes el canon contra tus intereses, que es una narrativa un poco más fluida, ¿no? Claro, es que tuvieron que inventar, Leo. Tuvieron que inventar. Para responderte la pregunta que me habías hecho, sí, va a haber una tercera. Seguramente ya está la quinta. Salvo que esto sea una debacle total. Yo creo que sí. Que va a haber tercera, cuarta y quinta. Pero yo creo que el problema es que tienen que inventar cosas para tratar de arreglar esta compresión que hicieron. Y es un problemón, porque tiene algo bueno esta serie. Esta serie cada vez, me pasó con la primera y me pasa con esta, que vuelvo al material original. Entonces, eh, Acabas de decir una como, frase. como un beneficio de esta serie, me lleva a volver a Tolkien. Porque hay cosas que decís, me pasó con los Maiar, que en un momento dije, con los Maiar. Me pasó con el tema de los magos, que en un momento dije, pero esto no me suena, esto no me suena, esto no me suena. Fui y revisé, claro, sí llegaron en la tercera edad. Pero, ¿por qué no? Si estamos contando la segunda edad y comprimimos 2.900 años, comprimamos un poquito más, lleguemos a los 3.000 y pico. No pasa nada. ¿No? O sea, quisieron agregar gente. Dijeron, vamos a agregar, vamos a agregar, vamos a agregar, vamos a agregar, porque, no sé, tienen suficiente, ¿eh? Miren que tienen suficiente material. A mí, Manatí, que yo no, obviamente, no soy un experto, como control de daños, lo único que se me ocurre, hecho ya todo ya está, ¿no? Pero como control de daños, lo único que se me ocurre es acortar los plazos entre las temporadas. Es lo único que se me ocurre. Sigan haciendo lo que quieran, pero acorten los plazos como para que esto directamente pase rápido y aquel que siga teniendo interés en esto, que por lo menos, viste, no se diluya todo, pues 2 años es mucho tiempo. No, los Istari llegan en la tercera, ¿eh? Llegan en la tercera, que es cuando se forma la orden. Al menos es lo que tengo entendido. Después lo reviso de vuelta, pero casi seguro que venían en la tercera. No, son los magos azules, viene Gandalf, viene Saruman y viene otro más. Viene otro más, que ahí es cuando
Círdan decide darle a Gandalf el anillo. Que dice, uy, este sape y los otros no. Y de hecho dicen que los magos azules en realidad los habían mandado al este justamente para detectar a Sauron, ¿no? Cuando él pierde su forma y vuelve, porque Sauron iba siempre al este, porque el este había sido súper corrompido por Morgoth. Entonces era como su base de gente, ¿no? Y dice nunca lo encontraron. O sea, consideran de que los magos azules fracasaron rotundamente, ¿no? Cosa curiosa. Es bastante curioso. Ahí te voy a compartir otra pantalla con los actores. ¿Qué te parecieron los? Vos sabés que, bueno, yo qué sé, los que han agregado lo que han agregado me gustó, los cambios que le hicieron, Elrond me está gustando bastante, la parte de los enanos me está gustando, aunque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la historia. Esto es planteándolo como algo aparte del Señor de los Anillos. Mi problema, y lo dije en una de las reviews, cada vez que me conectan esta serie con algo de Tolkien, me saca. Ese es el problema que tengo. Si esto fuera otra cosa, capaz que esta segunda, la primera no hay manera. La segunda temporada, los 3 capítulos que vi, si vos me decís que esto es otra propiedad, me podría llegar a funcionar. Porque hay cosas buenas para sacar. La interacción entre Durin III y su hijo está bueno. Disa tiene una función ahora, no es solamente la señora que canta, sino que tiene una función, quiere arreglar las cosas entre padre o hijo, tiene buenos diálogos en un momento. No, en serio, ¿eh? Vas a No, ver. me río por un comentario de Enigma. Me causó. Enigma de vez en cuando tira algún comentario. Enigma, yo tiraría. No, no, real, Bueno, ¿eh? sería Lo voy a interesante. checar, lo voy a checar, Leo. Lo voy a Sería checar, lo voy a interesante, checar. sería interesante. Lo de Gandalf eso sí está mal. Él llegó en la tercera. Lo voy a chequear, a ver. Yo los tenía como que venían en la tercera, los 5. Pero lo voy a chequear, porque eso está bueno. ¿Y eso qué es que pusiste? Ay, mirá. Te puse los personajes para que, bueno, qué Pero sé los yo. pelosos ya no están. Los pelosos se fueron. Bueno, hay el tema de las Palantir y demás. Toda la parte de Miriam es terrible. Me pareció terrible. Hay una parte con las águilas. Yo no sé a qué cuento viene todo esto. Parece en un momento que el águila se va a comer a Ar-Pharazôn y empiezan a gritar, sí, el águila eligió a Ar-Pharazôn. Voy a decir, pues se lo quiere comer. ¿Cómo que lo eligió? ¿Cómo, ¿Cómo que lo está eligiendo si parece que se lo va a comer? Bueno, Númenor no sé qué le pasa, están como locos. Están todos locos. Aparte, no sé. Yo la primera temporada la borraría y empezaría de la segunda medianamente ahí, porque en realidad la primera temporada no te aportó nada. Y si vos me decís, esto empieza en la segunda temporada, yo creo que andaría hasta mejor la serie. Pero no sé, la verdad que no sé. No sé ni siquiera qué decirte, Pato, para venderte esto. Te puedo decir que vas a ver menos partículas. Te va a gustar el tornado que hace Gandalf, porque está lleno de partículas. Partículas por todos lados. Y después Y no hay si más te partículas. digo, a ver, avísame cuando. Tengo algo para mostrarte, pero es al final del directo. Es al final del Dale, directo. mostralo. No, Mostralo. no, porque venimos. Esto es un directo, la verdad que es No, una no, clase de pero yo lore. ya de Lore ya
por hoy terminé, porque la verdad Y que si te digo que tengo, es un huevo de lore. y si te digo que tengo otra adaptación No. Bien. nunca vista, no te voy, vos sabés, Manatí, a ver, por eso te digo, por eso decime si seguimos un poquito más, Sí, si sí, sí, querés, sí, 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 decime, porque, ¿qué adaptación tenés? ¿La ¿qué? rusa? ¿La rusa? No, porque muchos dicen que no vimos al Gandalf, que un Gandalf quizás, viste, majestuoso, y hemos visto un señor indigente. Tengo una Un visión. jobo, Te- un jobo, ¿Cómo? un jobo, que le Tengo dicen. una visión que estoy seguro que ninguno de los que está en el chat vio jamás. Esto es material, obviamente. Esto es, Te lo viste. mandó a Amazon. No, 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 mira, te digo en serio, mira, vamos a hablar en serio. Esto es material que se consigue, viste, como los buscadores de oro que están con el, viste, filtrando piedritas, vas encontrando de forma. Tengo una visión de un Gandalf, te la muestro y no digo más nada. Para Dale. que no baje. Pero prometeme que no querés seguir con nada serio después, porque acá No, 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 directamente. no, no voy a Bueno, seguir de con todas nada. maneras, la serie tampoco es muy seria, ¿no? Y tampoco es que vayamos a romper nada. ¿Te parece? Te muestro un Gandalf, a ver qué te ¿Qué no parece, podemos Manatí. romper? Otra visión, ¿no? De otro cineasta, de un Gandalf, que estoy segura que pocos han. No, no, encontré un video. No, no, guachón, no encontré un video. Esto lo tengo hace tiempo ya. Esto lo mandó Walter. No, no, no. Manatí, tampoco es. Vamos a ver algo bueno, vamos a ver algo bueno. Otra visión de lo que sería otro Gandalf, ¿no? Sí. Vamos a ver qué te parece. Vos ya la conocés, pero Peor que este no puede ser. sería. A ver, acá lo tenés, muchacho. Este sería Gandalf, ¿no? Es otra visión. ¿Qué te parece? ¿Qué es esto? Acá llega el meteorito. Acá está. Gandalf está meditando, ¿no? Gandalf está Pero esta película es meditando. china, pato. ¿Cómo? Esta película es china. No, Manatí. Sí. Llega el meteorito. A ver, pará. Pará. Ahí. Este es Tiene un el Gandalf, báculo. Gandalf del Este, es O este. mirá, Es un mirá la Galadriel. posición. A vos que te gusta el tema del lenguaje corporal, ¿no? A Gan- mí me parece a ver, mirá la posición de las manos. Mirá la posición de la mano. Este es su Galadriel, déjate joder. Llega el meteorito. ¿Ves? Acá lo encuentra. No, Pará, Manatí. A ver, no, no, ¿cuánto? estoy Decime si emocionado. baja mucho la audiencia. Decime si baja. A No, ver, pongan gente, por ahí no quiere ver la gente esto. Pongan si quieren ver eso. Es otra visión que siempre decimos acá que los merece ser efectos. vista, ¿no? Eh, Es como llegó Gandalf al. Pongan uno, sí, pongan uno. A ver, si juntamos 10 uno, seguimos. Si no, no. Vamos a ver, qué sé yo, por ahí no quieren ver. Esto, por eso te digo, mira, sube la audiencia, Manati. Sube, la familia La se está espada compartiendo por WhatsApp. demoníaca se No, pero llama. este es Gandalf. Este es Gandalf, Manati. Este es Gandalf. No me No, mientas. no. ¿Cómo se acá se pone a forjar? El que forjaría sería Gandalf. Trigo. ¿Qué está Mira, forjando? la Un espada. báculo. Está No, forjando como una la espada, espada. Si Manati. es un mago. ¿Para qué quiere la espada? Necesita el Acá báculo. explota todo porque es demasiado el poder, ¿no? Y tengo otra de Gandalf. Este Gandalf es mucho más poderoso. Acá está. Che, me encanta la corona de Gandalf, ¿eh? Sí, es espectacular. ¿Sabes cómo llega Gandalf a este Ese es Gandalf encuentro? el blanco. Ahora se transformó, ¿no? Sí, ese Ya, está ya totalmente. Ilúvatar lo revivió y le dijo, ¿Sabes cómo llegó Gandalf a este "Ese encuentro, Manatí? parece coloco. No, ¿Cómo pero te llegó? quiero mostrar cómo llega Gandalf a este encuentro. Tiene poderes Gandalf que no se nos muestran, que quizás Tolkien sí estaba de alguna manera. ¿El eh, Gandalf tailandés? quiero mostrarte cómo. Ay, no puedo encontrar el fotograma, porque llega de una manera espectacular este encuentro, Gandalf.
A ver si lo encuentro. Ay, no lo encuentro. Está por acá, pero no, es un fotograma. Bueno, No, ese, ¿te gusta este Gandalf a ti? no. Mira, ¿te gusta? Me trae recuerdo del ¿Eh? final de temporada pasada. No se ve más limpio, ¿no? Mira, el pelo por lo menos está peinado, qué sé yo, para ti. Retiro lo que dije en el final de temporada pasado. Gandalf podría ser peor. Mira, Gandalf en realidad, te quiero mostrar, porque acá está el fotograma exacto, a ver si lo encuentro. Ay, me quiero No, no, no. matar. Mirá cómo llega Gandalf, Manatí. Me quiero Te voy matar. a poner play porque esto es mío y no te voy a meter nada, queda tranquilo. ¿Cómo lo ves? Gaddafi. No. No, no. Esto parece, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que hablamos? ¿Te acuerdas que habíamos hablado de una película que se Mira, llama subieron las familias, Manatí, subieron las familias. Todo por Gandalf? Dejen like, gente, dejen like que no llegamos a la cantidad de que somos, no sé qué está pasando. Hay gente que. Un like, gente, un like. Gandalf, Nadie no se lo Gandalf, niega a nadie. preguntaba qué poder tiene Gandalf. Sube la audiencia. No, Gandalf no sabe lo que es Gandalf. Tiene unos Gandalf hace poderes Gandalf todo. Manatí. No, no, no. En la No, serie tiene el poder de no hay un meteorito que telepatía, llega, mirá, hay un meteorito que llega realmente. como Él Gandalf. está meditando, ¿no? Él está meditando y acá, te lo voy a poner play porque esto no tiene nada, Manatí, es mío, esto es mío. Ahí llega el meteorito, ¿ves? Y se prende fuego todo. No. Y él va a ver el meteorito y lo que se encuentra es esto, mirá. Manatí, ¿estás ahí todavía? Sí, 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 estoy hipnotizado Te has con el quedado, te has meteorito. quedado, te has quedado. No, el meteorito ese está en 4K. No, no. Esta película es un plagio de todo, ¿no? De espada y brujería. No la voy a pasar ni nada. Pero te quería mostrar porque evidentemente, se inspiraron en Gandalf. Este es Gandalf, no me jodas, ¿no? Y puede Este ser, es Gandalf. puede ser. Ese es tailandesa, ¿no? La película esta. Sí, esta película es una joya para ti. Esta película es una Sí, es la de joya. los cocodrilos, los hombres Es la de los cocodrilos. cocodrilos. Acá los vemos. ¿Querés ver? Mira, te voy a mostrar el cocodrilo. Los cocodrilos son Que espectaculares. le cortan la cabeza y todo. Es una mezcla de Highlander. No, no. No, No, horrible, no, no, horrible, no, no. horrible. Fue de lo horrible. ¿No? Esto es espectacular. Casi no se nota de que hay una persona abajo del traje, ¿eh? Ah, mirá, y tienen cuchillas, tienen todo. Mirá que Tiene están todo. armados. Esta película es. Y el dragón del final, mirá, ¿querés ver ¿Querés ver lo que es un dragón? Quiero ver el ¿Querés ver dragón. un Shiryu. dragón? Shiryu. No, no. De papel maché. Pero es una cruza. ¿Qué? ¿Un dragón estuvo con un cíclope y salió esto? Esto es espectacular. Esto para mí es espectacular. Madre. Decime que tiene el poder de Medusa y ya está. No, este dragón es un cíclope y claro, el muchacho le tira, Le tira le un impactan rayo. el ojo, le impactan. No, esta película lo tiene todo, Manati, ¿eh? Mirá esta parte. ¡Ah! No, no, sangriento. No, y hay una parte terrible, Manati. El maestro como está, Gandalf está como en la serie. Le tiene que amputar un. No, no, no la amputación. Le tiene que, le No, tiene que amputar un mierda, man. no, de un Ya, golpe. No. esto es lo que es. ¿Qué están haciendo con esto? ¿Qué están haciendo con esto? Mirá, mirá lo que es esto. Es una especie de Mortal Kombat, pero barato. No, es espectacular. Pero bueno, eso te quería aportar. Tampoco, vamos a dejar de compartir porque ya te Mejor que los... Acá hay... Mira, Leo se lo compra, ¿eh? El guachón dice que es Rambo. Sí, Como el sí. dragón del calamar, ni los Targaryen, de los... No, hay de Los todo Targaryen acá. tienen esos dragones. No, hay de todo. Hay de todo.
Hay de Bueno, todo. gente, lo dejamos por acá por hoy. Que hoy la verdad que estoy cansadísimo. Pero bueno, espero que al menos les sirva para empezar. Tienen un montón de canales que están especializados en esto, pero al menos para los que quieran más o menos conocer un poco por qué la mayor parte de las críticas, busqué más o menos lo que la gente más se ha quejado y tratar de explicar un poco la línea de Tolkien, ¿no? Bueno, si les gusta este tipo de directos, lo hacemos. La verdad que, Manatí, te estás. Esto empezó. Bueno, lo de Rebel. Yo creo que de Rebel Moon, del lore de Rebel Moon, hay que decir que sos el único. Ay, mirá que estuve 2 semanas No, buscando no, por y eso te rascando. digo. Por eso te digo. Lo del lore de Rebel Moon, sos el único. No vi a nadie. No vi a nadie que. Pero Es más, tenía lore. aconsejo a la gente que vean ese directo. No sé cómo se llamaba el directo de Lore de Rebel Moon o no sé qué, Algo así era. porque era más interesante obviamente, mucho Que más la interesante que la película. película, ¿no? Lo que pasa es que la película no explicaba el lore que había. Y creo que el lore, calculo que no lo escribió Snyder. Debe ser eso que vos contaste del problema que tuvieron con esa compañía. Para mí, el lore lo creó esa compañía. Y Snyder ya tenía hecha la película y dijo, no, no voy a explicar Por eso nada. no lo difundieron, por eso no lo difundieron tanto, probablemente. Mm. Porque si Por hubiesen eso no lo difundieron, difundido, si los ¿no? tipos se hubiesen avivado y lo hubiesen difundido, pero la película hubiese sido otra cosa. No entiendo por qué no lo difundieron. ¿Por qué Netflix se quedó callado? Porque haces una animación corta nomás, como para ir contando, ¿viste? Que la gente vaya de a poquito aprendiendo, porque estás creando un universo. Lo más importante es tirarle la información que no vas a agregar en la película con material. Aparte vas agrandando tu propiedad. Entonces tenés, como hicieron con Animatrix, en Matrix, bueno, no te lo Bueno, voy a contar en la película. de hecho, creo que Snyder, y esto es en serio, creo que Snyder debe haber aprendido mucho con esto, porque viste que anunció un proyecto que no quiere dar muchos detalles, pero lo único que dijo es que iba a ser una película de bajo presupuesto Ujú. en la Con eso. que iba a utilizar efectos prácticos. Quizás lo de Alien Romulus, que vuelvo a decir que No, creo que parte del éxito fue la promoción hecha justamente por Fede Álvarez, quizás vaya por ahí, ¿no? yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que va a ir por ahí. Seguramente vaya por ahí. Y aparte le está haciendo bien porque está volviendo a hablar con Warner. No está bueno de que el tipo se pelee con los estudios. Y creo que también aprendió un poco del manejo con los estudios. No se olviden de que en realidad Snyder tiene 20 y algo de años, pero de esos 20 y pico de años, 10 años estuvo con Warner. Más de 10 años estuvo con Warner. Acá Silver Entonces, dice, volví del trabajo, gracias por el reconocimiento. Quizás hablas de cuando te nombramos, sí, porque, bueno, en los dos canales estás hace tiempo y obviamente, sí, sí. el Silver sí. Y Bueno, acá aparte está lo el tengo. Hunter, obviamente, el Hunter está Hunter ni que como... hablar. Que Hunter me mandó cosas, tengo que revisar las Hunter, no las he podido revisar y tengo que revisar también los trailers que me mandaste 1 millón de trailers. Bueno, aprovecho para hablar, Hay que ya que verlo. estamos, a ver, Melvin, Esteban y Pablo también son, Melvin, Esteban y Pablo merecen una mención especial, la verdad, Sí, sinceramente, que ¿no? son otros que siempre están. Sí, Creo que siempre los están vemos en todos los ahí, directos. sí, 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 sí. Me gustaría ver algo más enfocado al terror. Bueno, hay cosas de terror, por ejemplo, tengo que hacer de una de terror que hay, que es de los zombies noruegos, que está muy buena. ¿En serio? Una Mañana vas a película, estar en tu salsa, Manati, ¿eh? puede Mañana ser. vas a estar en tu salsa, pero ya advertí, ¿me dejás que le diga a la gente lo que vamos a hacer Decile, mañana? decile, decile, decile. A ver, mañana vamos a hacer, bueno, tres directos seguidos.
señores, van a tener, ¿eh? Apoyen esto porque la verdad, sinceramente, no sé qué nos está pasando, ¿no? Estamos como Amazon, ya no podemos volver atrás. 3 directos seguidos, estamos motivados. Mañana vamos a hacer un podcast referente a los 50 años de Tiburón. Tiburón cumple 50 años. Y es una película que hoy le decía al Manatí, che, tenemos que hacer un podcast porque la verdad es una película que en 50 años, pese a la tecnología, los efectos, los avances, nadie con ninguna fórmula pudo superar. No. Y la han copiado, ¿eh? La han copiado. Es una de las películas más copiadas. Y no han logrado reproducirlo. Yo me vi hoy la 2. Y hace 3 meses me vi la 3, que es una cosa, ni hablar, ¿no? La 3 es... Bueno, la 3 en realidad me la vi en el cine en 3 dimensiones en su momento, y verla ¿Cómo? Claro, el problema es que en esa época hay un montón de escenas que están hechas para las 3 dimensiones y tienen únicamente sentido si la estás viendo en un cine, porque te muestran la cabeza de un pescado flotando en el agua y cosas así que vos decís, ¿y por qué me metes esto? Y bueno, porque en el cine justamente era para que vos, de alguna manera, qué sé yo, vieras eso. Hola Lau, ¿cómo estás? Pero Hola. vamos a hacer un podcast porque se cumplen 50 años de la película. Y es una historia interesante, ¿no? De cómo realmente cuando se cuenta una buena historia, no importa mucho si el famoso Bruce, que era el abogado de Spielberg, ¿no? Le pusieron Bruce por el abogado de Spielberg y esos famosos 2 animatrónicos malditos que costaron un montón y funcionaban en agua dulce, en piscinas, pero cuando nos metieron en agua salada, los circuitos hicieron cortocircuito, se carcomió todo y Spielberg dijo, no, esto no lo puedo usar. Y el estudio lo presionaba porque él tenía solamente una película, pudo sacar adelante una producción diciendo, bueno, vamos a plantearlo de otra manera por el lado del suspense, vamos a aprovechar las partes del libro que realmente de la novela, vamos a descartar la trama romántica, y un montón de decisiones que toma un director novato que hasta ese momento había hecho una película prácticamente televisiva, que era la famosa esta del duelo, la del camión y el coche, que daban a entender que Spielberg era realmente un director... Es una buena película esa, ¿eh? Buenísima. Sí, para los... Es buenísima. Y la tienen para los que muchas veces me preguntan, ¿y dónde la puedo ver? Creo que la del duelo es una película que fue encargada Spielberg para televisión. Y cuando vieron lo que había, dijeron, mira, hace una cosa, agregale algunas, porque eran 45 minutos. Dice, no, acá tenemos una buena película, vamos a agregar algunas escenas más y la estrenamos. Algún día tenemos que hablar de esa película, pero les anticipo que es una película que tiene una profundidad y abre todo después una especie de subgénero de todas estas películas de carretera que siguen con muchas otras películas acerca de persecuciones, pero está muy bien hecha la película por varios motivos. Hay un simbolismo respecto a un hombre pusilánime que no tiene los pantalones en su casa y que la mujer le dice que es un fracasado. Es como que es un tipo temeroso y tiene que superar el miedo que tiene. Es Al como final de la película, el camino del héroe. la trama es que el tipo deja de huir, que eso Y es lo enfrenta. entonces el tipo es como que el camión en realidad vendría a ser, porque nunca vemos quién es el que conduce. Ese es otro tema que está bastante interesante. No vemos nunca al conductor.
si bien hay una escena en una parada de carretera, en una gasolinera, que está muy bien esa escena, porque es muy de... está el camión estacionado, está aparcado el camión, llega él y dice, bueno, el conductor tiene que estar acá. Y se pone muy paranoico y empieza a ver un montón de gente en la barra y todos parecen sospechosos. Hay una parte final en donde incluso te muestran que él está en una cabina, el conductor del camión está jugando con él porque podría atropellarlo y no lo hace. Perdón que me entusiasmé con esto, pero está buena la película y está para verla, ¿no? Y está jugando con él. El cambio es cuando él realmente se libera de todos sus traumas y dice, bueno, acá ya no vale la pena huir, ¿no? Bueno, gracias a esa película ese tiburón. Y lo más increíble de todo es que siendo un director novato, y muchos dicen que el primer blockbuster fue Star Wars, el episodio 4, o en ese momento la primera de todas, pero realmente el primer blockbuster de verano que rompió todos los moldes, no tanto como Star Wars con el tema de la mercadotecnia, pero fue Tiburón. Y Spielberg tomó una decisión muy sabia para un director novato, que es no querer hacer una segunda parte de un éxito que lo catapultó. Y eso es muy loable. Hollywood le va a hacer después un vacío durante muchísimos años, que algún día tendremos que analizar. Spielberg no es uno de mis top 5 directores favoritos, pero no le quito mérito, está en mi top 10 de directores favoritos. Muchos juzgan sus películas como películas muy simplistas, pero no, realmente el tipo lo que ha aportado a la historia del cine es muy grande, hoy por hoy está totalmente relegado. Hay un proyecto nuevo que va a ser, del que probablemente muy pocos sepan, un poco lo hablábamos ayer, acerca de una película que trata justamente del tema extraterrestre. Él tiene dos, bueno, tiene tres en realidad, si juntamos la calavera de cristal. Sí, la calavera de cristales. Pero bueno, tenemos Encuentros cercanos del tercer tipo, tenemos ET. Después él produjo algunas películas, pero Tiburón es una película que merece ser realmente... tenemos que hablar mañana mucho de Tiburón, de muchas decisiones que toma, del principio de la película en donde no vemos el tiburón, esa filmación de la pareja que está en la novela, con esa noche americana, la boya y cómo empieza la película de fuerte. Muy, muy espectacular, muy, muy espectacular. Ya nos sumergiremos en esas aguas mañana, pero bueno. Para responderle a RM, creo que Azog muere en la batalla de los 5 ejércitos. No recuerdo si fue... Tain Segundo me parece que fue el que lo mata. Si mal no recuerdo. Pero tomalo con pinzas porque capaz que le estoy errando el bizcochazo. Pero me parece que fue ahí en la batalla de los 5 ejércitos. Porque sí, Azog creo que seguía... Es un personaje que respetaron de Tolkien. Lo único que le cambiaron, creo, fue el apodo. Super 8, mira, el Guachón, perdóname, Manati, siempre te lo largo un poquito, pero está interesante el tema, porque aparte la gente se engancha. Mira, tiene razón, tiene razón el Guachón. Taken es de Spielberg. Y bueno, y vamos a darle crédito también a Enigma, que últimamente Enigma está dando buenos comentarios. Enigma dijo también en inteligencia artificial está el tema de los extraterrestres. Bueno, tiene razón. Véanla, muchachos. Encuentros cercanos del tercer tipo es espectacular. Los efectos iniciales cuando están él en la camioneta, Dreyfus en la camioneta, es espectacular para esa época. Ahora, Taken o Fallen Sky es de Spielberg. Super 8 está producida por Spielberg, pero no dirigida por Spielberg, pero todas las películas que están producidas por Spielberg, incluso también si hablamos de los Goonies y hablamos de Volver al Futuro,
La mano de Spielberg está siempre. Y en Super 8, Super 8 es interesante lo que dijo el Guachón. Super 8 es, para mí, la película que marca, se lo dije al Manatí hace poco, es la película que marca el fin de una manera de hacer películas. Si bien más adelante hemos visto películas que dicen parece filmada en los 80, Super 8 es la última de las películas que podemos ver que tiene esa esencia, que no tiene que ver únicamente con mostrar justamente una ambientación ochentera, sino que es la última de las películas que realmente tiene un sello Spielberg de los 80 muy grande. La última gran película de acción para mí, que marca también el final de una época, es Mentiras Verdaderas. Después de Mentiras Verdaderas, el cine de acción toma un derrotero completamente diferente. Creo que es la última gran película de esa forma de hacer acción que vimos en los 80 totalmente histriónica, con un Harrier volando y cosas que nadie se planteaba, esto es posible. Cuando veíamos Comando, el otro día hablábamos con el Manatí, nos matamos de la risa con el Manatí. No recarga nunca nada, parece que tienen munición infinita. Después la gente se preguntaba en Alien Romulus por qué el rifle tenía. Bueno, no lo he visto nunca No, recargar. pero salta de un avión y cae en cuclillas de una orilla Schwarzenegger, de un avión en movimiento, ¿no? Volando, despegando en el aire. Y el tipo se levanta, se saca un poquito el barro y sigue y se va caminando. Lo Igual, creo que lo desintegra hablamos, Manati. para hacer récord. Lo mejor de esa película es. Hay una declaración de intenciones por parte del director que se hacía antes, hoy no, hoy engañan mucho las películas, pero hay una declaración de intenciones de los directores que se hacía en los primeros minutos de la película y uno entendía el tono que iba a tener la película. Cuando lo ves a Stallone agarrar un tronco que debe pesar 2 toneladas. Eso no lo levantás con nada, pero ni siquiera la cuarta parte de eso no lo levantás. Es más, una cosa es que te lo pongan en el hombro, ¿no? Y por ahí, ¿Para qué lo que, pero para qué lo quería? levantarlo, ¿Para qué lo quería ese tronco? ¿Para leña para pero el es la presencia. fuego? No, es una. A ver, es interesante esto, Manati. Esto ya no existe. Lo vemos, para mí, por ejemplo, Indiana Jones y el Templo de la Perdición es una de las mejores presentaciones de personaje que hay, porque en 5 minutos de metraje vos sabés absolutamente todo el personaje. Cuando vos ves Indiana Jones te das cuenta que, viste que está, no te muestran la cara de Harrison Ford hasta pasado unos minutos, pero ves que el tipo va adelante, que los guías no se animan a pasar cuando ven estas señales de peligro y tienen miedo. Entonces, es una presentación perfecta y después te muestran la dualidad con el profesor y ya no hace falta que sepas más del personaje. Y con lo de Comando pasa exactamente lo mismo. Es una presentación de personaje y tono de película en donde vos te das cuenta que el tipo, primero que vas a ver algo, no te vas a, acá vas a ver un tipo que tiene una fuerza sobrehumana, que lo vienen a buscar, está retirado, que vive con su hija, que lo más preciado que tiene es su hija, que no quiere saber absolutamente nada con nadie y a los 5 minutos de película, cuando él arroja viste que arroja el vehículo, es espectacular. No hace falta más nada, ya está la presentación del personaje hecha. Es un ex militar de élite que no quiere saber absolutamente nada con nada, quiere hacer su vida y más preciado que tiene es su hija, que acaban de secuestrar. Ya está, no hace falta más nada, es espectacular. Bueno, bueno, gente, los vamos dejando. Un guiño a James Bond. La verdad, tuvimos de todo. Oh, mañana ya tenemos lo de Tiburón, así que va a ser en el canal del Pato, así que pásense por ahí, porque vamos seguramente a hablar un poco y tenemos bastante para hablar, ¿eh?
Así Sí. que, bueno, espero que les haya gustado. Si les gusta y quieren, repetimos hablando un poco más, al menos el lore muy por arriba. Pero para el que tenga interés de saber, no van a enterarse de todo, obviamente, pero puedo preparar otro directo hablando un poco más del Codex Loco, el Codex Loco del canal. Y perdóname, Manati, esto Sí, yo sé que necesitamos un poco de apoyo también para que se difunda, gente. El que no dejó like, por favor, intente dejar like. No nos interesa la cantidad, lo que nos interesa realmente justamente es que el algoritmo de alguna manera vea que está pasando algo, a ver si el algoritmo está loquísimo. se puede llegar a difundir un poco más, porque en realidad nos renta mucho más hacer algún video que directos, pero nos encanta hacer directos. Pero la verdad es que los directos llevan una investigación. El Manatí se estudió absolutamente todo el lore y nos estuvo dando una clase prácticamente de esto, y un video quizás hablando acerca de una review rápida de un primer capítulo es mucho más rentable a nivel vistas que un directo de estos. Entonces, se agradece realmente que nos den una mano con esto. El que pueda compartir, que tenga no sé, alguna red social y pueda llegar y le gustó esto que vio o escuchó y nos quiera hacer el favor de compartir, la verdad es que es un gran favor. Y el like y todo, ustedes ya saben, no hace falta que le digamos. Nunca pedimos nada al principio, no nos volvemos locos, no hay objetivos al que llegar para hacer una segunda parte ni nada, pero necesitamos justamente también un poco de ustedes. Acá tenemos unos miembros muy fieles que realmente hay que agradecerles porque se la bancan muchísimo y hace muchos meses que nos están apoyando, pero necesitamos, no sé, tenemos 15, 20 espartanos que son los miembros y necesitamos el apoyo de todos, muchachos. Bueno, entonces nos vemos en la próxima, gente. Saludos y hasta la próxima.